Un joven estafador se las ingenia para escapar del FBI una y otra vez. A la Romansky te lo cuenta a su manera. Atrápame si puedes, de Steven Spielberg. La película comienza con una sátira de programa de concurso presentándonos al estafador más joven de Estados Unidos, Frank Abagnale. Es 1969 y el investigador del FBI, Carl Hanratty, está en Francia a la espera de sacar a Frank de una prisión y extraditarlo a Estados Unidos. Carl se compadece de su estado de salud y pide que lo lleven al médico. Al llevarlo, Frank intenta escapar, pero está realmente enfermo. Luego vamos al pasado, es 1963 y están condecorando al padre de Frank en un club rotario. Frank se nota orgulloso de su padre. Parecen una familia feliz, pero al día siguiente su padre lo lleva a un lugar para rentar un traje y persuade con engaños a la dueña del lugar para que le abra antes de tiempo. Cuando lo rentan, hace que Frank se haga pasar por su chofer, mientras entra al banco a hacer un préstamo, ya que piensa que lo más importante para conseguir las cosas en la vida son las apariencias. Frank toma nota. A su padre le niegan el préstamo y tiene que cerrar su negocio entrando en bancarrota, pues debe mucho en impuestos. Deben mudarse y hacer bastantes sacrificios. Su padre le regala de cumpleaños una chiquera con $25 de saldo. Cuando entra a su nueva escuela parece que la cosa no irá bien, pero decide hacerse pasar por el profesor de francés. Cuando es descubierto llaman a sus padres y les dicen que estuvo suplantando a la maestra de francés por una semana y hasta les dejaba tareas a sus compañeros. Al parecer su padre se siente orgulloso. Un día Frank llega a su casa y descubre que su madre está con el presidente del club rotario de su padre. Ella no puede ocultar su infidelidad y le dice que por favor no le cuente a su padre. Él acepta. Luego sus padres se separan y el abogado le dice que debe escoger con quién quedarse. Frank decide escapar. Es echado del hotel donde estaba, pues no ha pagado, y el dueño le dice que es un niño, que vaya a casa. Así que decide falsificar su fecha de nacimiento y usar la chequera que le dio su padre para intentar sacar provecho de los bancos. Pero esto es complicado. Un día ve a un piloto bajar con auxiliares de vuelo de un taxi. Se da cuenta que en realidad la apariencia sí es lo que cuenta. Así que va a las oficinas de la más importante aerolínea de la época, Pan Am, y dice estar escribiendo un artículo para la escuela. Hace todo tipo de preguntas sobre el sistema y los pilotos. Consigue una identificación que ya expiró, la misma que falsifica para hacerse pasar por piloto de la compañía. Hasta se manda a hacer un traje de cuenta de su identidad falsa. Ahora con su apariencia de piloto se le facilitan las cosas. Puede cambiar cheques falsos y hacer dinero rápido. Así empieza la gran estafa de los bancos de este personaje que solo cuenta con 17 años de edad. ¿Cómo? El FBI empieza a rastrearlo cuando los bancos denuncian los cheques falsos. Explican que solo se dan cuenta días después de lo sucedido, lo que le da tiempo a Frank para moverse a su antojo antes de ser descubierto. Ahora tiene dinero y le dice a su padre que va a recuperar todo lo que el gobierno les quitó. Hasta le regala un Cadillac, pero él no acepta, pues se metería en problemas si aparece con un auto nuevo mientras aún sigue debiendo dinero al fisco. Su padre cree que Frank realmente es piloto y se siente orgulloso de él. Clark le sigue la pista de cerca y cuando llega al hotel en Los Ángeles donde está hospedado se da cuenta que puede atraparlo. Pero lo engaña diciéndole que es un agente de la CIA que ya capturó a quien estaba buscando, pues Carl no sabe cómo es físicamente Frank. Este le cree y Frank escapa. Un día vuelve a Pan Am para seguir buscando información y se da cuenta que lo buscan por los múltiples viajes gratis y los cambios de cheques fraudulentos, que lo llaman el piloto fantasma y que lo comparan con James Bond, el James Bond de los cielos. Así que su ego estalla y busca parecerse al personaje vistiendo como él y manejando un vehículo igual. Es tan alto el nivel en que está Frank para estafar que un día conoce a una modelo. Ella lo seduce para que se acueste con ella, pero nos damos cuenta que le interesa su dinero. La gente cree que es una puta. Entonces le dice que cuánto le pagaría por acostarse con ella, y al decirle que $1,000 ella acepta, pero él le dice que cambiará un cheque. Ella le responde que a esa hora nadie lo hará, que se lo dé a ella, pero el cheque es por $1,400, así que ella le da 400 en efectivo para quedarse con el cheque. Aquí nos damos cuenta del nivel de convencimiento de Frank y su astucia para estafar, a tal punto que la mujer terminó pagándole a él. A esa altura Frank estaba intratable. ¡No me toque! Es Navidad y Frank contacta a Carl y le dice dónde está. Él cree que es demasiado fácil y se ríe. Además se da cuenta que no tiene a nadie y que quería hablar. Por eso lo llamó. Casi que en esta escena Carl se burla de él devolviéndole la humillación de su primer encuentro. En una cafetería Carl se da cuenta que Frank realmente es un niño, pues usa el seudónimo de Flash, Barry Allen. Por eso no tienen huellas de él ni identificación. Entonces los alerta a todos para buscar en Nueva York a niños que hayan escapado de sus casas. Así dan con la nueva dirección de su madre y por fin Carl da con la identidad de Frank al confirmar que es el tipo que se burló de él en ese hotel de Los Ángeles. Mientras tanto Frank disfruta haciendo fiestas con amigos, pero uno de ellos es enviado al hospital. Ahí conoce a Brenda, una enfermera nerviosa y sumisa que le ayuda a darse cuenta que puede sacar provecho de hacerse pasar por médico. Convence con engaños al director del hospital y empieza a trabajar como médico sin tener idea de qué hacer. Se empieza a enamorar de Brenda y también saca provecho de su familia, que es adinerada. El padre de Brenda es abogado, entonces trata de hacerse pasar por un abogado.
incluso haciendo el examen de derecho para ejercer junto con su ahora suegro. Carl habla con el padre de Frank para que lo entregue, pero este se niega. Anota una dirección que ve en la correspondencia. Volviendo al presente, vemos que Carl lleva a Frank detenido de regreso a los Estados Unidos y le pregunta cómo hizo para pasar el examen de derecho, pero él no le cuenta. Volviendo al pasado, vemos que el padre de Frank ahora trabaja para el servicio postal y le cuenta que el FBI lo busca. Frank le dice que si se lo pide dejará todo y va a parar, pero él le contesta que no lo haga, como si quisiera vengarse por medio de su hijo, del gobierno y todo lo que le hicieron. Frank se va. En la ceremonia donde anuncia su compromiso, el FBI llega a capturarlo, pero él se da cuenta y le dice todo a Brenda. Le pide que lo espere en el aeropuerto de Miami en 2 días. Ella le dice que sí. Carl llega tarde y ve a una vulnerable y asustadiza a Brenda. Cuando llega al aeropuerto ve a Brenda, pero se da cuenta que lo traicionó con el FBI. Está rodeado, así que no puede irse. Entonces se le ocurre que debe volver a hacerse pasar por piloto para poder escapar. Hace una convocatoria universitaria para reclutar auxiliares de vuelo. Escoge las más bonitas y extrovertidas y así burla a la policía camuflándose entre ellas. Todos creen que está afuera y cuando se dan cuenta ya Frank está volando. Pasa el tiempo y ahora Frank ha mejorado la técnica de falsificación, usando imprentas enormes que lo han hecho hacerse rico en Europa. Carl lo empieza a buscar uniendo las pistas de cuando se entrevistaron con la madre de Frank y van al pueblo de Francia donde se conocieron sus padres. Por fin se ven frente a frente y Frank trata de salirse con la suya, pero Carl le dice que si no se va, lo podrían matar. Pues lo buscan en toda Europa por estafar sus bancos. Frank acepta y se va con él, pero llegan los franceses y se lo llevan. Carl le promete que lo ayudará a salir extraditado. Ya en el presente, mientras aterrizan en Nueva York, Carl le cuenta a Frank que su padre murió. Se sorprende y dice que quiere vomitar. Lo dejan ir al baño, de donde también se escapa. Va a la casa de su madre y se da cuenta que ahora está casada con el que era su amante y tienen una hija. Frank se decepciona y vemos que se desmorona, pues entiende que ahora, más que nunca, está solo. El FBI llega y se lo llevan. Ya lleva tiempo en prisión y le ayuda a Carl con un caso de fraude de cheques. Él se da cuenta que Frank puede ser útil para encontrar a otros estafadores, así que intercede por él y le dan trabajo en el FBI, donde podrá terminar su sentencia. Carl le da su confianza, pero un día siente el impulso de irse. Carl le dice que a veces es más fácil vivir la mentira y que confía en que regresará. Él le pregunta que cómo está tan seguro de eso, y él le responde que lo sabe, pues nadie lo persigue ahora. Todo parece indicar que Frank no regresará ante la decepción de Carl, pero llega y continúa con su trabajo de atrapar criminales estafadores como él. Además, le confiesa a Carl que pasó el examen de derecho estudiando. Sí, es probable. Luego nos cuentan que los dos siguieron siendo amigos y que Frank hizo una fortuna trabajando al lado de los bancos haciendo más seguro el sistema de cheques, implementando sus métodos anti-estafa. Ahí termina la película. Atrápame si puedes es una de las sencillas pero excelentes películas de Steven Spielberg que nos muestra el lado sensible del ser humano que al pasar por un momento difícil lucha por superar los vacíos emocionales que lo confrontan de cara a una sociedad donde el lobo se come a la oveja y las mentiras se tragan la realidad que en algún momento tendrá que ser enfrentada para encontrar respuestas, con un DiCaprio y un Hanks que brillan en una composición cinematográfica de todo mi gusto. Ahora lárguense. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones cada que suba un video y espera mucho más cada semana.